Sí, Perdón, no. generalmente, a ver, van a contestar. No, yo, o sea, solo iba a decir que para el caso que o sea, que les expusimos, por así decirlo, es el fosfonilpiruvato y este es pues en sí como una enzima. ¿Recuerdan ustedes dónde encontrábamos al fosfonol piruvato? En la glucólisis. Ujú. Bueno, este, eh, este sustrato o esta molécula energética es utilizada en muchos de estos sistemas de transporte, de modificación o de translocación de grupo, como ya nos dijeron sus compañeras. Déjenme, les comparto aquí esta cosa. Es más o menos es algo parecido a lo que, a una de las imágenes que nos mostraron sus compañeras, este compuesto del fosfonol piruvato que viene del metabolismo, lo que hace es adicionar un grupo fosfato a la enzima E1 que ya nos hablaban sus compañeros, ¿no? Entonces, aquí la activación del sistema básicamente es a través de la energía que le adiciona el fosfonol piruvato, que se va a convertir a piruvato, y le regala un grupo fosfato a la enzima 1. Después, la enzima HPR lo que hace es captar ese fosfato y se los va a dar a este grupo de proteínas que va a depender de el azúcar que se vaya a transportar. Por ejemplo, el manitol, ¿sí? Aquí lo que hacemos es fosforilarlo de manera inmediata. La glucosa también la fosforilamos de manera inmediata y la manosa, ¿no? Entonces, por lo tanto, por ejemplo, aquí, si fuese el manitol el que estaría entrando, se transforma en manitol 6-fosfato. Si fuese la glucosa, sería glucosa 6-fosfato. Y si fuese manosa, sería manosa 6-fosfato, ¿no? Entonces, esa es la translocación de grupo. La característica que tiene es que la sustancia que se va a transformar es modificada químicamente, ¿no? Cuando ustedes la, cuando la bacteria, perdón, la ingresa a la célula, ¿no? Entonces la modifican químicamente como fosforilándola, ¿no? Entonces esa es una primera característica con respecto a la difusión simple que habíamos visto anteriormente. Y la otra es que a diferencia de la difusión simple que dijimos que podía ser mediada por este sistema de protones, la fuerza motriz protón de los protones. En este caso no es no es esa muestra, esa fuerza, perdón, sino es el fosfonol piruvato el que da la energía para que se lleve a cabo este proceso, ¿no? Y ya, bueno, ¿alguna pregunta? Entonces sería un tipo de transporte activo primario, ¿sí se considera primario? Este, ¿O sería secundario? ¿Cómo defines tú el transporte primario y secundario? El primario, tengo entendido que es el que requiere un gasto un uso del ATP, Ujú, pero pues en este caso se está utilizando una molécula que otorga esa energía. Y en ujú. el caso de los transportes activos secundarios, se utiliza el gradiente de concentración de un transporte activo primario para, perdón, valga la redundancia, transportar
Transportar a la molécula. alguna, ajá. Pues, de acuerdo a tus definiciones, según yo, ninguno Ninguno. cabe aquí en este. Básicamente, quizá son en función de células eucariontes. Ah, mire, sí, eso era lo que quería. Ok, Esos ok, sí, vale. son básicamente en células eucariontes. Aquí, como son procariontes, tenemos Ujú, pri- primero en la difusión, en el transporte simple, la fuerza motriz de los protones, ¿no? Que esa es ujú. la Ok, que ok. promueve el intercambio de sustancias. Y en este caso, es la modificación de ese sustrato. Aquí la glucosa, por ejemplo. Si la bacteria requiere generar energía, mete glucosa y a la hora de que ingresa a la célula, lo que va a hacer todo este sistema de enzimas, que este sistema es común para los primeros dos componentes, que son la enzima 1 y la HPR, son comunes para muchos de los sistemas, de estos sistemas que transportan azúcares. Pero, sin embargo, la tercera parte, que es el tercer componente, estos ya son específicos para cada uno de esos azúcares, ¿no? Ya lo único que hace aquí esos dos componentes es pasarles el grupo fosfato para que puedan después adicionárselo al azúcar que van a transportar en cada uno de los casos. Ok, muy bien. ¿Sí? Y les digo, la diferencia con el transporte simple sería ese, que el sustrato es modificado, en el transporte simple no lo es, y la energía que se utiliza no es la fuerza motriz de los protones, Ujú. sino el fosfonol piruvato, ¿no? Esas serían las diferencias básicas entre el simple y la translocación de grupo. Ok, ¿y se da una hidrólisis de las azúcares? Pues en este caso, muchos de los azúcares tienen que ser fosforilados, porque si no fuesen fosforilados, tenderían a salir, ¿sí? Entonces tienes que ponerle un grupo fosfato, les da carga negativa a la molécula Para y poder ingresar. para poder ingresar a la glicólisis, ¿no? Ok, vale, muchas gracias, sí. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces les puedo robar el tiempo que dure la exposición siguiente, ya nada más para terminar, ¿sí? Que sería Pues sí, los transportadores ABC, ¿no? Para, para que terminemos este tipo de transporte, ¿no? Entonces, si están, ya, ya está listo el equipo sí, para presentar. Adelante. listo, ya en mi pantalla. ¿Sí? Vale, muy bien. Hola compañeros, pues el último tema de transportadores son los ABC y estos son un grupo de proteínas que se conocen como transportadores ABC o ATPasas de tráfico, que es un tipo de transporte activo. Yo le puse aquí primario, que pues ya acabamos de ver con el profesor que no aplica para procariontes, y este en particular, a diferencia del de translocación de grupo, no modifica la estructura química del soluto que los atraviesa. Y tenemos muchísimos ejemplos en eubacterias y arqueas, que vamos a ver más a continuación. Y bueno, estos transportadores se caracterizan por tener de una a dos proteínas periféricas que pertenecen a un dominio que está constituido por 200 aminoácidos, que la particularidad que tiene es que es conservado evolutivamente, es decir, que posiblemente existió antes de la divergencia entre procariontes y eucariontes.
Y el nombre se le da porque se refiere a que es un cassette de unión al ATP. En inglés es ATP Binding Cassette y por eso se le llama ABC. Y este es un tipo de proteínas que constituyen a la mayor familia de proteínas que están filogenéticamente relacionadas con todos los seres vivos. Los primeros ejemplos que se observaron fueron en transportes ambivalentes de sustancias o antiporte, como vimos con el profe. Pero a mí me entra la duda aquí si se puede usar esos conceptos con este tipo de transporte. Me parece que no. También existe una diferenciación entre si entra sustancia o no. En general se ven los importadores, que son los ejemplos que vamos a ver, pero también se habla de que se dividen en exportadores cuando algunas proteínas que se sintetizaron deben insertarse en las envueltas bacterianas o deben ser expulsadas al medio externo de las bacterias. Y se ha visto que tienen implicación en procesos de regulación genética, en la reparación del DNA, patogenicidad, entre otros. Bueno, podemos encontrar 4 elementos que componen a este tipo de transporte. Los primeros son porinas o alguna otra proteína homóloga de membrana externa, y estas van a llevar a cabo la difusión del sustrato desde el medio externo hacia el medio interno de la célula. También podemos encontrar proteínas solubles en el espacio periplásmico y que tienen una gran afinidad con el sustrato que van a transportar. El tercero son heterodímeros, que están formados por 2 proteínas integrales de la membrana y que son la permeasa del sistema, o en pocas palabras, el canal por donde va a pasar el sustrato. Y lo último van a ser 2 proteínas periféricas que van a estar adosadas al lado citoplasmático y que acoplan la hidrólisis del ATP con el transporte del sustrato a través de la membrana. Creo que se le fue el internet al profe, ya no sale. Ay, ya estoy hablando y está el micrófono apagado. Qué triste mi vida. Qué bueno que me avisaste. Me avisan cuando regrese. O le sigo. Pues, como quieras, síguete, si quieres. Pues ya ¿no? Pues sí, ¿verdad? Ay, perdón, les decía que el modelo se ha visto en E. coli y son como 5 pasos generales que ocurren, en donde primero se tiene un sustrato en el exterior celular que entra al espacio periplasmático a través de algún canal que no es específico para ese sustrato o una porina de la membrana externa, como aquí les estoy señalando. Y en enterobacterias, estas porinas que generalmente, a las que generalmente se adhieren, se llaman OMP-F y OMP-C. Pues aquí lo tenemos, ¿no? Después, la proteína periplasmática específica, antes de que se una al sustrato, está en una conformación o en una configuración abierta. O sea, aquí está la proteína que va a recibir el sustrato y está abierta. Aquí, abierta. Con 2 grandes lóbulos que están unidos formando un ángulo. También, pues en la bibliografía se le conoce como la conformación de almeja abierta. Y el sustrato
de esta forma pasa al periplasma y se une por la afinidad, permitiendo que cambie su conformación. Entonces, se pega, se une acá, pasa y es como si se cerrara la almejita. El sustrato está encerrado y entre los dos lóbulos de la proteína. Y el siguiente paso, el dímero de las proteínas, acá, integrales de membrana, se encuentra ahora en un estado energizado. Ahí, ahí, ahí. Perdónenme. Listo. Sí, se encuentra en un estado energizado en el que el complejo que se formó del sustrato con la proteína se encuentra en curación cerrada. Este cambia de conformación y tiene una mayor afinidad hacia la proteína periplásmica, permitiendo entrar el sustrato a su canal. Es decir, entra, aquí está cerrada, hay un cambio de afinidad porque está energizada la proteína y va permitiendo el paso. Luego el complejo de membrana está en un estado de mínima energía. Este permite que se descargue el sustrato hacia el citoplasma dentro de la célula, logrando la separación de la proteína periplasmática, este complejo de acá, adquiriendo una configuración abierta al interior de la célula. Y por último ocurre la hidrólisis del ATP, que es catalizada por las proteínas periféricas ABC, que le otorga la energía para que este heterodímero pueda regresar al estado inicial. Es decir, el gasto energético se utiliza para regresar al estado inicial abierto de este lado, ¿no? Para estar listo para otro ciclo del transporte. Bueno, este mecanismo está muy estudiado en gram negativas y bueno, y casi no hay estudios en gram positivas, pero se parecen en gran medida en todo, salvo algunas características. Por ejemplo, las gram positivas carecen de un transportador libre periplasmático y pues en el lugar de tener esto, tienen proteínas que son equivalentes, o sea, que captan el nutriente del exterior y que están ancladas al lado externo de la membrana del organismo. Y la unión del sustrato hacia esta proteína es mediante la cisteína N-terminal, la cual se va a unir al fosfolípido. Y la que sigue, por favor. Y ya por último, existen varios ejemplos sobre este tipo de transporte. Algunos están especializados en transportar un sustrato específico o varios en el mismo mecanismo. Y algunos ejemplos son, como pueden leer ahí, algunos monosacáridos como la arabinosa, galactosa, maltosa, otros oligosacáricos, o algunos iones orgánicos e inorgánicos, aminoácidos como histidina, la glicina, oligopéptidos, vitaminas y metales, y algunos hidróforos como hierro. Y pues ya eso sería todo. ¿Alguna Si pregunta? tienen alguna pregunta. Gracias, jóvenes. Gracias. ¿Alguna pregunta para sus compañeros? ¿No? A ver, si le pueden dejar ahí en esa diapositiva, por favor. Sí. Nada más yo sí quisiera hacer una observación. El transporte, este sistema de transporte que es el uniportador de una sola sustancia, el simportador, que son dos sustancias en la misma dirección,
y el antiportador, que implican la direccionalidad contraria de las sustancias que entran y salen de la célula, pueden ocurrir para cualquiera de los sistemas de transporte que hemos hablado, ya sea el simple, el de translocación de grupo o este del ABC, ¿no? Entonces, no son exclusivos del transporte simple, sino pueden ocurrir para cualquiera de los tres sistemas, ¿no? Muchas Nada gracias más por la aclaración. Sí, para dejarlo claro, pueden ocurrir para cualquiera de los tres, ¿no? ¿Sí? Tanto el uniportador, el simportador y el antiportador. Y ahora aquí con este sistema del ABC, pues como ven ustedes, generalmente aquí, como nos muestran sus compañeros, son diversas también las sustancias que pueden entrar a la bacteria, desde azúcares, que pueden ser sencillos o pueden ir lactosa, por ejemplo, que son dos monosacáridos. Puede haber iones orgánicos e inorgánicos, puede también entrar fosfatos, potasio, etcétera. Aminoácidos o grupos de aminoácidos con los oligopéptidos, metales, vitaminas y estos sideróforos que tienen hierro, ¿no? O sea, que son moléculas capaces de captar el hierro para poder ser utilizado en el metabolismo. Y ahí tendríamos esa imagen que es parecida a la que yo tengo en mi presentación, nada más para resumir la función del sistema ABC, ¿no? Este del ATP binding cassette, o el cassette de unión al ATP. Entonces, como ya también mencionaron, son sistemas que no solamente están presentes en procariontes, sino también en eucariontes, ¿no? Y en eucariontes, en nosotros mismos están presentes esos sistemas. Entonces, pero para el caso de los procariontes, pues primero esa molécula que va a ser transportada se va a unir a la proteína que está en el espacio periplásmico, ¿sí? Recuerden ustedes que, por ejemplo, si es una bacteria gram negativa, tendríamos un espacio periplásmico entre la membrana plasmática y la pared celular, ¿no? Entonces, ese espacio periplásmico va a contener una gran cantidad de moléculas, las cuales si se van a unir a esa proteína que las va a transportar, ¿no? Entonces, primero se unen a ese transportador, y luego ya la molécula que se unió y la proteína se van a acoplar al canal. Ese canal va a atravesar la membrana, exactamente, está ahí en azul, y va a tener dos regiones. Uno, que es lo que está en azulito, que sería lo que atraviesa la membrana, son proteínas transmembranales, y como dice ahí la diapositiva, son canales hidrofóbicos, ¿no? Entonces, para que se puedan abrir y transportar a la molécula que va a ingresar a la célula, tiene que haber algo que les ayude a hacer el transporte. Y en este caso, los dominios que están en la parte citoplasmática, eh, están directos en la membrana, van a ser las ATPasas, ¿no? Entonces, cuando esas ATPasas detectan que se unió la proteína transportadora con su molécula, lo que hace es hidrolizar el ATP, y con esa energía que se libera cuando se hidroliza el ATP, se abre el canal y es posible que la molécula pase a través del mismo, ¿no? Entonces, aquí quien está proporcionando la energía es la hidrólisis del ATP, que permite que se abra ese canal para que pueda entrar lo que necesita entrar en ese sistema, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta? no, pues lo que aquí tiene el cambio conformacional es el canal, no el sustrato. Sí, no. Lo que cambia es el canal, se abre por primero por la unión de la proteína con su soluto, y después por la hidrólisis del ATP, ¿no? Le da ese cambio conformacional
a las subunidades del canal y permite ese paso a través del mismo para que ingrese al citoplasma de la célula. Entonces, si no tienen alguna otra pregunta, ¿les quedó claro qué es este sistema de los transportadores ABC? La translocación de grupo y el transporte simple. Sí, Sí. Bueno, pues entonces, pues muchas gracias, jóvenes. Nos estaríamos viendo el día 13 del mes que entra. Descansemos una semana para agarrar fuerzas, ¿no? Y tratar de abordar más temas. Les pido que por ahí le echen una revisada, si es que tienen oportunidad, a qué otros organelos podría haber en la parte, en los procariontes sobre todo, ¿no? Nos falta ver, por ejemplo, vesículas de gas, magnetosomas, citoesqueleto, bilis y, ¿cómo se llaman estas cosas? Flagelos, ¿no? Flagelos para ver un poquito de quimiotaxis, ¿no? Si pueden, denle una revisada. Eso será la siguiente clase. Prometo ya yo dárselas para que sea un poco más rápida esta cosa, ¿no? Entonces, y también les voy a pedir que hagan y les voy a dejar las instrucciones ahí en el Classroom, que hagan ¿cómo se le llama esta cosa? Y siempre se me olvida el bendito nombre. Una infografía. Les voy a enviar les voy a poner allí un artículo sobre otros mecanismos que tienen los procariontes, sobre las bacterias, para transportar moléculas, sobre todo hacia el exterior, ¿sí? Hay sistemas de transporte que son más elaborados y que requieren esos mecanismos que ya verán en el artículo, y que necesito que le echen una leída y que elaboren esa infografía, ¿no? Pero se los dejo en el Classroom y lo van haciendo, por favor, ¿sí? Entonces, vale. Gracias, jóvenes. Nos vemos dentro de 15 días. Gracias.